Arrancamos las entrevistas en la tarde de hoy hablando de historia y de investigación, porque precisamente viajar es también una forma de investigar, de entender la historia y de mirar al presente con otros ojos. Hablamos sobre Jordania, porque es un país cargado de patrimonio, desierto y memoria, pero también de contrastes y realidades poco conocidas. Con motivo de su próxima conferencia, Jordania, Historia, Desierto y Sal, hoy nos acompaña Roberto JJ Quero, investigador y viajero, que pues viene a acercarnos a la cultura, la historia y el día a día de un país que despierta tanta fascinación como preguntas. Buenas tardes, Roberto, un placer tenerte por aquí de nuevo. Buenas tardes, el placer es mío de volver a estar aquí. Y bueno, ya veo que no para con tu actividad, con tus proyectos y sobre todo con tus charlas tan interesantes para que toda la ciudadanía y toda aquella persona interesada pues conozca un poquito de la historia de nuestro país y también de otros países, así como también su cultura, ¿no? Y precisamente, Roberto, el título de tu conferencia ya despierta muchísima curiosidad. ¿Qué encontraste en Jordania que te llevó a unir historia, paisaje y experiencia personal en ese viaje? Bueno, yo creo primero que Jordania es un país fascinante, a mí me encantó por todo lo que descubrí en cuanto a la historia y al paisaje, como comentas. ¿Y qué fue lo que encontré? Encontré muchas cosas, pero yo destacaría sobre todo el lado histórico. Es un país muy rico, de una historia muy antigua. Estamos hablando desde la prehistoria y asentamientos, sobre todo también posteriormente en la época de los amonitas, hay época griega, hay época romana, es la antigua Filadelfia, Amán, la capital es la antigua Filadelfia de los griegos, hay época islámica y hay época contemporánea. Por lo tanto, hay un palimpsesto, que es como lo llaman los arqueólogos, es decir, una sucesión de capas arqueológicas que aún a día de hoy sigue viva. Se encuentran, por ejemplo, en el Museo de Jordania, en la capital, las estatuas más antiguas de la humanidad, de la forma humana a tamaño real. Solamente rivalizan con el hombre de Urfa, encontrado en Turquía. Encontramos un mundo muy rico, además también en paisaje, porque tenemos el desierto, que es la mayor parte de la superficie, tenemos el Mar Muerto, que es un desierto de sal también, tenemos tierras fértiles, tenemos el monte los montes de Balca, tenemos el Magtas, que es el lugar en el que Jesús recibió el bautismo, tenemos también los montes de Moab, tenemos el monte Nebo, que es donde murió Moisés. Es un lugar fascinante. Jordania suele asociarse a Petra o al desierto, a ver si yo digo bien el nombre, Wadi Rum. Se dice así, ¿no? Efectivamente. Sí, Pero sí. ¿qué aspectos históricos o culturales crees que pasan más desapercibidos para el gran público? Yo creo que aparte de esas situaciones o de esas casualidades, entre comillas, podemos decir históricas, ¿no?, que han hecho de Jordania un país muy interesante actualmente, tenemos la actualidad, que es algo que pasa desapercibido siempre en los viajes que se realizan en grupo, ¿no?, o con compañías de viajes, porque al fin y al cabo uno va a ver en Egipto las pirámides o los templos faraónicos, pero no se da cuenta de lo que es el día a día de Egipto, a no ser que se empeñe en hacerlo y que intencionadamente lo busque, ¿no? Efectivamente, gracias a Dios tengo un conocimiento de la lengua suya, del árabe, y de su sociedad suficiente como para poder meterme en su mundo, ¿no? Y lo que descubrí es que Jordania es un país excepcional. Dentro de los países árabes yo diría que es uno de los más limpios, es uno de los que tiene la gente más educada, a un nivel estricto, quiero decir, a un nivel de formación y a un nivel también moral. Es uno de los países en los que he encontrado más generosidad y más hospitalidad, junto con Irak, también muchos otros, ¿no? Pero estos dos los destacaría sobre todo yo, y Afganistán también. Y hay algo muy curioso que yo no he visto en ningún país árabe y en ningún país del mundo hasta ahora, y es que los ciudadanos de Amán, los ciudadanos de Jordania, cuando van al supermercado, cuando van a la panadería, compran sus alimentos y además dan una parte de dinero extra. Esa parte de dinero extra va dedicada a que el tendero, cuando cierre las persianas de la tienda y se vaya a su casa, deje en la puerta, en el pollete de acceso, cuando ya esté todo cerrado, unas bolsas cargadas de comida, de pan fresco, de verduras recién cosechadas, de alimentos que se han vendido ese día para la gente que no tiene la posibilidad de comprarlo, que no tiene el dinero suficiente para comprar un saco de harina. Me parece algo único que no he visto en ningún país y muy remarcable de la cultura jordana. Y desde el punto de vista histórico, Jordania ha sido siempre un cruce de civilizaciones. ¿Cómo se percibe hoy esa herencia en lo que es la vida cotidiana y en sus ciudades? En el día a día de hoy, en la Amán, por ejemplo, ¿no?, en la Jordania en general actual, se ve muy bien en el núcleo turístico en el que se ha convertido. Que eso a veces es positivo,
casi siempre es positivo, ¿no? Y a veces no lo es tanto, pues porque se destruye el patrimonio, Claro. se pervierte un poco la magia de esos lugares, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en Gerasa, que es otra de las ciudades míticas, ¿no? Además también de renombre, de eco bíblico, recuerdo en concreto las papeleras que había en las ruinas de Gerasa, que es, por cierto, una ciudad romana casi intacta, ¿no? La Pompeya de Oriente la llaman. Recuerdo las papeleras que tenían algo grabado en árabe que decía Asiyah Naftuna, que significa el turismo es nuestro petróleo. Es decir, nosotros no tenemos petróleo, pero la riqueza de nuestro país se basa en el turismo. Por lo tanto, creo que ese eje o ese cruce de caminos en la actualidad se puede extrapolar al turismo. ¿En qué más? Es uno de los sitios, como decíamos, más educados, ¿no? Es uno de los sitios en los que hay mejores universidades del Levante, junto con Líbano también, junto con Egipto. Por lo tanto, creo que ese es el reflejo de esas antiguas rutas caravaneras, ¿no? Que acababan en Petra. El reflejo actual pues puede ser el cruce de gentes de todo el mundo que acaba en Jordania. Y en un contexto geopolítico complejo y más en el que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? ¿Cómo es la situación actual de Jordania y cómo convive el pasado histórico con los retos del presente? Es curioso que cuando yo pensé en ir a Jordania, o fui a Jordania, que fue el año pasado por estas fechas, pues la gente estaba muy alarmada, ¿no? Porque está la guerra de Israel contra Hamás, pues muy cerca. Pero bueno, yo decía, conozco bien la situación lo suficiente como para saber que no es un riesgo, porque Jordania es un país amigo, tiene muy buenas relaciones con Israel, por lo tanto no va a haber ningún problema. Al mismo tiempo es un país árabe, por lo tanto tampoco va a recibir ataques de la otra parte de la guerra. Es un país muy seguro, es de una seguridad increíble. Es verdad que los países de la zona han tenido conflictos, actualmente son bastante seguros también, pero yo diría que Jordania es, con diferencia, el que más de toda la zona. La situación actual es muy estable, tienen la moneda o una de las monedas más caras de la región, el nivel de vida es muy bueno, la vida es cara, en ocasiones más cara que en Europa, más cara que en España, y bueno, pues la verdad es que se cabe destacar sobre todo esa tranquilidad, ¿no? Fruto de las buenas relaciones con sus vecinos. Claro, es que lo que vemos en las noticias muchas veces nos alarma demasiado, ¿no? Entonces hay que documentarse y hay que informarse muy bien a la hora de viajar pues a países como Jordania, ¿no? O a países de Oriente Medio, Oriente Próximo, porque precisamente muchos viajeros llegan con dudas o ideas preconcebidas, ¿no? De lo que es y de cómo está actualmente Oriente Próximo. ¿Qué fue lo que a ti más te sorprendió, además de lo que has destacado, ¿no? De toda la población jordana, pero qué es lo que a ti más te sorprendió de toda la sociedad? De la sociedad jordana destacaría, como hemos dicho antes, sobre todo la generosidad y la hospitalidad, sobre todo, bueno, en todo el país, ¿no? Pero sobre todo en la zona norte, la zona, por ejemplo, de Al-Mafraq, se llama, porque es una zona beduina. Yo sí tengo una amiga que se llama Rahaf, y ella, en cuanto supo que estaba en Jordania, me invitó a su casa con su familia. En fin, es una acogida como si fuera uno familia, ¿no? Aunque apenas sean amigos al fin y al cabo que ni siquiera comparten tu cultura ni tu religión, pero la hospitalidad es muy remarcable. Es una zona, como decíamos, beduina, de tribus. Ella, por ejemplo, es una de las tribus más grandes de Jordania, que tiene más de 1 millón de personas, con incluso leyes propias de los beduinos, que entre ellos las efectúan y van aparte del país, y si hay un problema entre beduinos, lo solucionan los beduinos. Es decir, es un mundo de mundos. Jordania es un país de naciones, podemos decir incluso, y creo que eso es muy destacable dentro de la región. ¿Viste quizá diferencias de población de nivel medio, nivel alto, nivel bajo? No sé, también quizá consecuencias de la proximidad de la guerra. ¿Viste en algún momento algo que afectara a lo que es la civilización? Sí, por desgracia, creo que es un fenómeno global, pero en Jordania se ve mucho. La clase media cada vez existe menos. La clase media en Jordania es cada vez más escasa. Hay mucha gente con muchas posibilidades, es un país rico, bastante rico, como decimos, pero cada vez hay más gente pobre, ¿no? Hay más gente sin recursos que tiene que recurrir, valga la redundancia, a esa comida que los tenderos dejan por la noche porque no tienen dinero para comprar un saco de harina o para comprar fruta y verdura para sus 8, 10, 12 hijos. Entonces, la situación en Jordania es de grises, podemos decir, más que de blancos y negros, pero sobre todo de un resentimiento general de esa clase media. La proximidad con Israel, ¿no? Con ese conflicto que ha habido desde hace años, no es algo nuevo, pues hace que haya una gran población palestina, gran población por ejemplo, de Galilea. Yo conocí a 2 hombres que venían precisamente de Galilea, ¿no? Bueno, venían desplazados, ¿no? Desde hacía décadas, y bueno, pues todavía guardaban lógicamente ese resentimiento, ¿no? De nos han quitado la casa, nos han quitado nuestro modo de vida, pero se ve mucho en Jordania, se ve una querencia muy grande por el asunto palestino, como lo llaman ellos, y por el asunto de la guerra. Además, también cabe destacar que es uno de los países en los que yo he visto mayor amor y mayor atracción por Al-Ándalus.
Es verdad que en general el mundo árabe se le llama al-Firdaus al-Mafqud, el paraíso perdido, ¿no? Y es una cosa increíble, hermosa, como un sueño oriental casi, pero en concreto en Jordania, al-Ándalus, es algo mágico. O sea, cuando les dices que eres de Córdoba, se les cae la baba. ¿Es como se ve en las películas? ¿Jordania o su imagen de al-Ándalus? La imagen que ellos reciben, la imagen que nosotros recibimos también de ellos. En parte sí, ¿no? Porque muchas veces se fomenta en las películas, en el cine, en la prensa, una imagen de al-Ándalus dentro de los árabes como algo a conquistar, ¿no? Como algo a recuperar. Obviamente hay partes del mundo árabe que lo ven así, ¿no? Incluso emplean la violencia y emplean la muerte y el terror para ello. Pero diría que es algo muy local, quiero decir, es algo muy pequeño. En general el sentimiento de la gente es: qué pena lo que teníamos y lo que perdimos, qué maravilloso era al-Ándalus, y muchas veces también idealizado, ¿no? Porque bueno, en al-Ándalus se bebía vino y había poemas al vino y a las mujeres, claro, algo que no cuadra mucho con este modo de vivir que ellos defienden, ¿no? Totalmente, en cierto modo algo salvaje, claro, ¿no? Se podría decir. Hablamos ahora de la gastronomía, Roberto, porque también es una forma, ¿no?, de contar la historia de un país. Comentaba, tienen una religión completamente diferente a la nuestra, una cultura, y la gastronomía. ¿Cómo es allí la gastronomía? ¿Qué nos dice la cocina jordana sobre su cultura y su influencia? La cocina jordana es exquisita, de verdad es una de las que más me han gustado en mis viajes, y es una cocina de la tierra. Es de los elementos sencillos, pero que combinados hacen platos deliciosos. Por ejemplo, hay un plato nacional de Jordania, se llama mansaf, y es una fuente de arroz, basmati, del arroz en largo, con carne de pollo, carne de cordero, normalmente de cordero, y una carne de cordero que se cuece en la propia leche de la oveja. Además, ellos no comen el cordero pequeño, comen el animal grande, ¿no? La carne de oveja, por lo tanto tiene mucho más sabor. Recuerdo también, por ejemplo, ras al-haruf, que es algo que para nosotros da como miedo, significa literalmente cabeza de oveja, porque es lo que es un plato de arroz, o a veces incluso se prescinde del arroz y se come la cabeza de la oveja. Y bueno, pues para ellos es una delicia, por ejemplo, los ojos, la lengua, el cerebro. Bueno, pues es una manera diferente de comprender la gastronomía, ¿no? También claro, tienen, por ejemplo, el mandi, que es muy similar al mansaf, pero con un sabor a barbacoa parecido, que le da ciertas especias. También los dulces son muy reseñables. Por ejemplo, tenemos el sahlab, que es una especie de natilla que se toma caliente y que se saca de la harina, del tubérculo, de una flor, de una orquídea. Algo increíble. Y bueno, pues remarcaría sobre todo la carne, las legumbres y el arroz. Una gastronomía muy rica también, que sí, siempre hablamos de la Mediterránea, pero cuando sales de España también conoces una gastronomía bastante rica como la que acabas de comentar. Nos centramos ahora ya en el último tramo de la entrevista, Roberto, en esa conferencia que ofrece el próximo miércoles. Sí. El próximo miércoles, ahora nos dicen la hora y el lugar, pero el título: Jordania, historia, desierto y sal. Me gustaría que, a la vez que vas a hablar de cómo va a enfocar esa conferencia, qué es lo que quieres que adopten o que se lleven, ¿no?, quienes acudan a tu conferencia, si más conocimiento histórico, ganas de viajar o una mirada distinta sobre el mundo árabe, y también cómo organizas esos viajes, si los haces solo, cómo es toda esa planificación. Bueno, voy a empezar por el final. Los viajes siempre los hago solo, a no ser que sean viajes de trabajo, ¿no? He estado, por ejemplo, en Marruecos, he estado en Portugal últimamente, o en Túnez, por trabajo. Los de Marruecos y de Portugal, pues he ido acompañado del grupo de trabajo, ¿no? Pero mis viajes, que yo quiero hacer por gusto, por placer, por descubrimiento, son siempre solos. Porque yo creo que cuando uno va solo, se conecta más fácilmente con el alma del lugar. Y evidentemente, perdón que te interrumpa, no va a grandes lujos, claro, ¿no? Sino que va a convivir con la civilización, ¿no? Con toda la sociedad. Sí, es una pena que no puedan ver ustedes la imagen del hotel que yo tenía en Afganistán, ¿no? Porque eso refleja muy bien los pocos lujos. Bueno, la meteremos. Si vienes, la vamos a meter. Sí, de los que disfruto, ¿no? Bueno, pues voy a los hoteles más económicos, porque para mí lo más importante es la parte histórica, es la parte vivencial, con los propios jordanos en este caso, ¿no? El hotel es lo de menos, no estoy en el hotel, solamente duermo unas pocas horas. La comida me gusta probarla local, pero tampoco voy a grandes restaurantes. Intento que el gasto sea el mínimo, ¿no? Y además el que haga el justo y necesario sea dedicado a temas culturales y a temas históricos. Bueno, y comentando también sobre el tema de la conferencia, efectivamente será el próximo miércoles, 14 de enero, si Dios quiere. Será a las 7:30 en la Biblioteca Viva de Al-Ándalus. Estamos viendo ahora mismo el cartel en pantalla, sí, para que lo puedan ver bien y lo anoten, que no se les olvide, el miércoles a las 7:30 en la Biblioteca Viva de Al-Ándalus.
Efectivamente, por recordarlo, es el portón que hay subiendo la cuesta del Bailío, que casi siempre está cerrado, ¿no? Pero bueno, se abre en algunas ocasiones. Es una biblioteca de temas árabes, islámicos, orientales, muy interesante, y será ahí la conferencia sobre Jordania. ¿Por qué el título? ¿Por qué Jordania, desierto, historia y sal? Porque creo que es algo muy visual, ¿no?, hablar de esas tres entidades, que son el alma, diría yo, que de Jordania. El desierto, porque es la mayor parte del territorio, y además la cultura está muy ligada a ese desierto, la cultura del caballo, la cultura del dromedario en la zona beduina, ¿no? La cultura de los propios beduinos, de las noches mirando las estrellas, que incluso tiene un nombre en árabe, ese verbo, ¿no? Pasar la noche en vela mirando las estrellas y hablando. La sal por el Mar Muerto, que es la depresión más profunda sobre la faz de la Tierra, que son más de 400 metros por debajo del nivel del mar, un mundo en el que no existe la vida, en el que no existe ni siquiera la tierra porque todo es sal, son costras de sal, en las que ni siquiera sobreviven las bacterias, apenas unas, muy pocas, las halófilas. Y bueno, pues me gustaría destacar también la tercera parte, desierto, historia y sal, la historia, porque es precisamente a lo que yo voy, a descubrir ese legado, ¿no?, que nos han dejado los ancestros, que en buena medida son nuestros ancestros también, porque allí estuvieron nuestros padres como civilización, que fueron los griegos y los romanos. Totalmente. Entonces esperemos que quien acuda a tu conferencia este próximo miércoles se vaya rico en conocimiento histórico y también con muchas ganas de viajar, ¿no?, para descubrir y obtener una mirada distinta de aquello que conocemos a través de los medios de comunicación, sino que seamos nosotros mismos quienes vivamos la propia experiencia. Yo, desde luego, si alguna vez viajara a Jordania o a cualquier país, preferiría hacerlo contigo, Roberto. Por supuesto, encantado. Muchísimas gracias por acompañarnos y, por supuesto, te esperamos por aquí para futuros proyectos, porque ya tienes algo también entre manos, un futuro viaje también, que esperemos que se cumpla para poder tenerte aquí y que nos lo cuentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.